la semejanza entre los detalles de sus babas y los de Ramakrishna y otros, y el parecido entre sus propios relatos de sus experiencias yógicas y místicas, y el conocido fenómeno de la activación del sistema de chakras, apuntan a la existencia de estructuras verificables experimentadas dentro del cuerpo-mente por todos los místicos con una perspectiva espiritual semejante. Con la analogía de los matemáticos que comparten su conocimiento de especialistas, pongamos por caso del teorema de Pitágoras, solo con otros matemáticos, con exclusión de los legos en la materia, del mismo modo nos encontramos aquí con fenómenos cuyas características específicas solo pueden ser comprendidas plenamente por otros adeptos espiritualmente preparados. Baiji refiere algunas observaciones hechas por Ananda Mayi sobre sus experiencias interiores, de las que podemos concluir que sus babas y kriyas pertenecen a un repertorio universal. Por ejemplo, al preguntar, nos enteramos por ella que mientras estaba en esa condición, respiración profunda y prolongada, con todo su cuerpo sumido en un estado de languidez y fatiga, sentía una fina corriente filiforme de energía que fluía hacia arriba, desde la base de la espina dorsal, hacia la parte más alta del cerebro. Junto con eso, un estremecimiento de alegría atravesaba cada fibra de su cuerpo e incluso los poros de su piel y sus cabellos. En ese momento sentía que cada partícula de su estructura física danzaba, por decirlo así, con infinitas ondas de dicha. Todo lo que veía o tocaba le parecía que era una parte vital de sí misma, mientras su cuerpo físico dejaba gradualmente de funcionar. El estado de Baba no debe ser considerado como un acontecimiento aislado. Se deben considerar estos estados como parte de todo un proceso que, como la propia Ananda Mayi aclaró, no era para beneficio de este cuerpo, sino para beneficio de todos, atrayéndolos como un imán ineluctablemente adelante hacia la perfección. Este cuerpo está siempre en el mismo estado, sin ningún cambio. Vuestra actitud os lleva a considerar cualquier fase particular como más o menos extraordinaria. Pero el universo es un juego divino. Vosotros tenéis el deseo de jugar. Por eso, naturalmente, interpretáis todas las payasadas juguetonas de este cuerpo, con sus risas y alegrías, según vuestras luces. Si este cuerpo hubiera adoptado una apariencia solemne, me habríais evitado. Aprended a uniros con el juego divino en todas sus manifestaciones y alcanzaréis el objetivo final del juego. El siguiente relato de Ananda Mayi en Baba, realizado por un gran devoto, Girija Shankar Bhattacharya, ejemplifica perfectamente la clase de actitud que ella proponía a sus seguidores. Es una hermosa descripción de la primera vez que él la vio, en Siddheswari, en 1928. Después de haber visto a Bholanath realizar la puja de Kali, ella fue de repente a sentarse en el Vedi. Mataji se sentó en la plataforma y el cambio que ocurrió en su persona fue simplemente asombroso. Todo su cuerpo parecía encendido, pero era un fuego que tenía los rayos más dulces y más refrescantes que se pueda imaginar. Brillaba gloriosamente, pero no producía ningún dolor a nuestra vista. Todavía hoy tengo un vivo recuerdo de esa transfiguración y probablemente lo tendré hasta el final de mis días. Llamó una por una a las 4 o 5 personas que entonces se habían reunido. Mataji todavía no había salido al exterior, por decirlo así, y muy pocas personas sabían algo de ella. Recuerdo que llamó primero
Rai Bahadur Mukherjee. La siguiente persona a la que Mataji llamó fue a mí mismo, y con un tono de voz profundo me dijo: «No conozco más que al uno». Posteriormente pronunció una elocución mística semejante a las que acostumbraban a salir de ella en muchas ocasiones en aquellos días. No era posible seguirla debido a la gran rapidez del flujo de palabras que de ella manaba, pero se comprendía claramente que hablaba de la unidad de todas las cosas, y me parece recordar que aparecía la palabra diversidad. De este modo, incluso al comienzo de mi relación con ella, Mataji hablaba de la unidad en la diversidad, la verdad que me ha sido insistentemente transmitida por sus elocuciones y conducta posterior. Me parece ahora que a menos que aprendamos de ella esta lección, no habremos aprendido casi nada. Su conducta y su conversación eran completamente elocuentes en cuanto a esta verdad básica y suprema. A mí, ella me parece una ventana abierta de par en par, a través de la cual se puede tener un vislumbre del infinito. Ella hace surgir lo divino en nosotros, lo que yace oculto bajo las mentiras. Es claro para mí que aunque Mataji parezca estar en el estado ordinario de vigilia, como todo el mundo a nuestro alrededor, está en realidad fundida con el alma universal, y por lo tanto sus actos son como lila. No proceden de ningún samskara, rastros psíquicos de vidas anteriores, ni lo crean. Ella es eternamente libre en la única libertad real, en la libertad del infinito. Acertadamente, el autor de este relato incluye la palabra que Anandamayi utilizaba y que he traducido toscamente de la escritura de Devanagari como diversidad. Abrahma Stamba Paryantam. Este es un ejemplo maravilloso de la extremada concisión de su uso poético, al que la lengua sánscrita se adecua particularmente bien. Ella reunió 3 palabras en un tríptico perfecto. Juntas significan desde Brahma hasta las raíces de la hierba, implicando la unidad de todo lo que existe, animado e inanimado, en el área total del espacio y el tiempo. A quienes tengan una mentalidad materialista, sin duda Anandamayi, sumergida en la matriz generadora de bienaventuranza del Vedi, les sugerirá la idea de una regresión al estado infantil, donde no existe diferencia entre sujeto y objeto. No hay nada de eso. El niño no trasciende el sujeto y el objeto, pues ni siquiera puede diferenciarlos. El adepto místico, por el contrario, es perfectamente consciente de la diferencia convencional entre sujeto y objeto, pero lo que además comprende también, a diferencia de la mayoría de nosotros, es que existe una identidad superior de fondo que los une. En el estado de fusión infantil, el niño está meramente indiferenciado del mundo exterior. No es una persona total, integrada en todos los niveles y unido a todos los mundos superiores. El contraste entre esta confusión reduccionista y la certeza con que Anandamayi habla de su estado mental en la infancia es de lo más llamativo. Llegó a decir que desde su mismo nacimiento era consciente de lo que siempre había sido y de lo que siempre seguiría siendo, y que no había posibilidad de una desviación de la condición de subconsciencia de sí ni por un momento. Esta sorprendente afirmación encierra en realidad claramente lo esencial de toda su postura espiritual, lo que en lengua vulgar podría denominarse su sintonía. Ella afirma ser solo ella misma, nada más y nada menos. Donde no surge la distinción entre lo accesible y lo inaccesible, hay eso. Este cuerpo no tiene ningún deseo, ni intención, ni propósito.
Todo ocurre espontáneamente. Autoiniciada, experimentó la gracia divina sin la mediación del gurú y sin esforzarse por lo alcanzable. En otras palabras, había una transmisión directa de la gracia divina. Su intérprete más eminente y erudito, Pandit Gopinath Kaviraj, en su ensayo sobre la naturaleza de su verdadera identidad, lo expresaba así. De este modo, la gracia actúa libre e inmediatamente cuando las almas no se ponen obstáculos a sí mismas con vestiduras materiales. El mero hecho de que su conocimiento no procediera del gurú no nos lleva muy lejos en su misterio. Ella representaba el papel de una sádica en sus primeros años, sin duda, y durante este periodo parece haber pasado por todos los estados de una sádica real. En este juego partió de la ignorancia y siguió con varias prácticas ascéticas, observando silencio, regulando la dieta, practicando yapa y ejercicios yógicos y realizando puya y otros ritos similares. El alba del conocimiento formaba parte también de este juego. Una sensación de angustia y sequedad del alma, seguida de la bienaventuranza de la unión, tenían su propio lugar en la representación de este drama. Todo el proceso era una imitación de la sadhana y estaba tan organizado que tenía el aspecto de una total naturalidad. Su autoconocimiento fortalecido por su pureza inquebrantable estaba detrás de este juego de ignorancia asumida y de la interpretación teatral de una sádica ordinaria en busca de la realización suprema. No se debería tomar como una ilustración del sí dividido y de sus actividades. Es más bien el resultado de un sí eternamente vigilante y consciente de sí. La voluntad interpreta así el doble papel de una sádica que pasa por las sombras y las luces de una vida disciplinada y del testigo que observa y dirige su propia representación en el escenario. La hierofanía de Siddheshvari tiene relaciones implícitas con la cosmogonía. A efectos de explicación, la cosmogonía ha sido presentada anteriormente en sus términos míticos, pero no es sólo en tanto que reliquia de una época pasada como se hace esa referencia. La cosmogonía es también una verdad espiritual eterna sobre la perfección de los orígenes. Anandamayi, en el Vedi cosmogónico, está en un estado de relación armónica con esa fuente única, esto es, con Ananda. Ahora estamos más preocupados por investigar cómo se produjo la cosmogonía, cómo se creó el universo, que por tratar de ponernos en una relación armónica con él. Incluso hoy, cuando estoy escribiendo esto, el periódico presenta en su primera página una fotografía de 10 días de exposición tomada con la cámara del telescopio espacial Hubble de las galaxias que irrumpieron en la existencia, en la creación del universo. En cualquier sentido real, la escala aquí es experimentalmente tan inconmensurable para nosotros como lo son las hormigas dentro del barro coagulado del montículo primordial. Estos son metáforas. La plenitud de Ananda en la fuente primordial es la verdad eterna en la hierofanía de Siddheshvari. ¿Por qué el uno se convierte en muchos? ¿Por qué la unidad primigenia, ser y poder, se divide en infinita variedad en la creación? ¿Por qué el sujeto se convierte en objeto de su propia acción? ¿O por qué el inefable se escinde en sujeto y objeto? Es un misterio que supera todo intento de interpretación, escribía Gopinath Kaviraj. Todo lo que podemos decir en el caso de Anandamayi es que su unidad con la fuente a lo largo de toda la diversidad múltiple de su manifestación es en sí misma un acto del Uno Supremo. Ella llama a este acto Sukeyala, que en otro lugar ha sido llamado también Lila,
voluntad, palabra divina, logos o voluntad de llegar a ser, pero en realidad no hay ninguna voluntad ni ningún devenir. La expresión Keyala, tal como ella la utilizaba, incluye todos estos sentidos. Lo que Mataji llama Keyala, dice pensativamente el Pandit, es realmente un arrebato de la voluntad en una dirección particular que es sin duda libre y no determinada en el plano de las cosas. Ninguna ley gobierna esta región y no hay ninguna interrupción en su libre actividad. Tiene toda la frescura de un acto arbitrario y aparentemente no deliberado que contiene en sí mismo posibilidades incomprensibles. Son necesarias una enorme cantidad de palabras para interpretar las maravillas que ocurrían durante la lila de Anandamayi en Siddheswari. Gopinath Kaviraj acostumbraba a reírse irónicamente del ritmo pesado, como él decía, de su propio intelecto en relación con los vuelos del pensamiento de Anandamayi y su acción lilaika y sin esfuerzo. La reacción de Baiji al verla en el Vedi, llamemos a Ma con el nombre de Anandamayi, resume y señala el significado fundamental de su vida. Ambos nombres de Mataji expresan sus cualidades. Nirmala significa inmaculada, anterior a la mancha. Anandamayi significa impregnada de la bienaventuranza divina. Ambos nombres hablan de un estado de unidad primordial anterior a la aparición de todas las dualidades, anterior a la caída, como dirían los cristianos. Donde está la bienaventuranza divina de Ananda, todas las contradicciones y conflictos pierden su fuerza de oposición y se hacen uno con el uno. En el nivel personal, a quienes contemplan la imagen de Anandamayi en el Vedi, se les ofrece un vislumbre de la felicidad perfecta. El individuo, identificándose con la fuente primigenia de la vida, puede entrar en la condición plenaria de la cosmogonía y recuperar la perfección del principio. Se podría decir que el estado paradójico conocido como Samadhi es una vuelta a la integridad indiferenciada anterior a la creación, una vuelta a la unidad primordial, pero son también demasiadas palabras para describir algo que es verdaderamente inefable. Puesto que Anandamayi entraba en Samadhi muy frecuentemente, debemos al menos tratar de escribir sus efectos según se veían desde el exterior. Como Ramakrishna, sin advertencia previa, caía súbitamente en ese estado por un tiempo que iba desde unos pocos minutos a 12 horas, o incluso en una ocasión 5 días. En los textos clásicos antiguos, el Samadhi se describe como el resultado final y la coronación de todos los esfuerzos espirituales y ejercicios ascéticos, pero podemos dejar de lado este aspecto en el caso de Anandamayi. Sin embargo, a la vista de sus frecuentes e instantáneas tomas de la naturaleza interior de una persona, es interesante señalar que el Samadhi de tipo elemental es una forma reconocida de pensamiento que capta lo esencial de un objeto o de una persona directamente, sin un conocimiento o imaginación de fondo. El Samadhi contribuye a crear una intuición sumamente aguda. Observada en Samadhi profundo, Anandamayi estaba completamente cerrada a los estímulos. Su cuerpo estaba inmóvil y completamente frío. Hay una distinción india clásica entre Samadhi y Vikshipta. La concentración provisional que nosotros denominamos hipnosis. Se dice también que en ciertos tipos de Samadhi, solo un punto en la parte alta del cráneo permanece caliente, mientras el resto del cuerpo está frío y sin vida. La mente o bien está completamente concentrada en su objeto de contemplación, o bien deja de funcionar. Solo la conciencia pura permanece, revelando el sí mismo a sí mismo. La única vez que yo vi personalmente a Anandamayi en Samadhi
Fue durante su 59 cumpleaños en el ashram de Patal Devi, en Almora. Estaba echada y completamente cubierta por un velo, y permaneció en ese estado durante varias horas. En común con muchos otros observadores, descubrí que el aspecto más interesante era la forma de volver a la conciencia normal de vigilia. Tenía que ser ayudada, y le llevaba algún tiempo adaptarse a la luz brillante del sol. La belleza etérea de su expresión era asombrosa. Pero muy pronto se retiró a sus habitaciones privadas, a un paso rápido incluso para ella. Efectivamente, se movía tan rápidamente que por una vez el obturador de mi cámara no fue lo bastante rápido para captar enteramente la acción. Parecía sumamente delicada, incluso vulnerable, mucho más débil que de costumbre, con un aspecto brumoso no solo en sus ojos, sino en todo su rostro, como si estuviera envuelta en un vapor muy fino. Había una cualidad inefablemente dulce en su persona que le daba un aspecto como si se pudiera evaporar en el aire. Se deslizaba como si una ligera ráfaga de viento la llevara sobre el borde de un inmenso mandala que hubiera sido pintado especialmente para la ocasión en un patio embaldosado, y desapareció en su habitación. Pero he aquí una observación mucho más directa de Anandamayi en Samadhi, tal como fue percibida por un devoto en 1929, periodo en que esos estados eran frecuentes. Me enteré de que Anandamayi había entrado en un samadhi profundo durante la noche y no había ninguna señal de que recuperara pronto la conciencia normal. La observé durante largo tiempo, en compañía de un amigo médico. Parecía como si estuviera en un sueño profundo, pero no dormía, pues sus ojos estaban medio abiertos y hacia adentro. Parecía haber perdido todo brillo y haberse olvidado por completo del mundo de los sentidos. La forma externa estaba allí tumbada y el espíritu interior, separado de su envoltura, parecía en santa comunión con el espíritu del mundo. Transcurrieron las horas, pasó el mediodía, era cerca de la 1 de la tarde. Todos teníamos hambre, pero incluso el anciano padre de Anandamayi no tomó nada sin alimentar primero a su divina hija. Empezó a pronunciar los nombres divinos en voz alta, cerca de su oído. No hubo respuesta alguna en 15 minutos. 4 o 5 de nosotros, incluido Pandit Gopinath Kaviraj, estábamos en el cuarto. El cántico de los nombres divinos continuaba y ahora se podía observar un ligero cambio en su rostro. Sus ojos empezaron a mostrar signos de vida y lloró abundantemente. Su rostro estaba bañado por un radiante resplandor. Enseguida pensé en los signos sáttvicos: Ashru, lágrimas; Pulak, alegría; Kampa, temblor. Y dije en voz baja a Kaviraji que lo próximo que se manifestaría podría ser Kampa. En cuanto lo dije, Mataji empezó a tiritar violentamente. Todos estos estados aparecían y reaparecían uno después del otro. Luego comenzó una especie de tira y afloja entre los aspectos sensibles y los suprasensibles de su vida. Apenas la conciencia física hubo aparecido en el cuerpo cuando se retiró y de nuevo perdió los sentidos. El proceso continuó hasta que la conciencia externa se reafirmó. Abrió los ojos e intentó hablar, pero no pudo. Se colocaron ante ella algunos comestibles, no tanto por ella como por los otros, pues querían su prasad. Con gran esfuerzo pudo pronunciar 1 o 2 palabras expresando su incapacidad para comer nada. Luego se tumbó, quedando en silencio durante algún tiempo. He visto a otras personas en samadhi, pero nunca antes había presenciado un samadhi de este tipo. Ese largo periodo de supraconciencia, ningún signo de vida, por decirlo así, y sobre todo, los maravillosos estados que acompañaron al proceso de vuelta a la normalidad.
He visto los Himalayas vestidos de nieve tocando el cielo, la fuente del sagrado Ganges murmurando sobre los guijarros y la salida del sol desde un mar azul. Pero nunca he tenido una visión tan conmovedora en su majestad como el Samadhi de Ananda Mayi. Puedo olvidar todo lo demás, pero nunca podré olvidar lo que vi en Hardwar en 1929. Fue sublime, sobrepasa cualquier cosa.